Nos enlazamos nuevamente con la ciudad de La Paz. Habla en este momento el ministro de Justicia, Iván Lima. Ya estamos junto a Juan Carlos Monroy para ingresarnos también en este contacto y entrevista. De al menos 2 más que quedan pendientes en relación a las actividades realizadas y la investigación que está en curso sobre las actividades y conductas que ha asumido este ciudadano. En lo que toca, ministro, a la expresidenta Yanine Áñez, al margen del desenlace conocido en estas últimas horas, ha habido y se ha generado bastante repercusión nacional e internacional. Comienzo con la externa, con la internacional, diferentes organismos, diferentes sectores, comenzando por la OEA, Organización de Naciones Unidas, Derechos Humanos Internacional, Unión Europea, entre varias otras, que están exigiendo que se lleve adelante un proceso bajo el debido proceso en el país. ¿Qué dice usted como ministro de Justicia al respecto de estos pronunciamientos? Las más amplias garantías, más amplio respeto al debido proceso. Hemos conversado junto al canciller con Joel Hernández, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos estado en permanente diálogo con Flavia Piovesan, la comisionada que es relatora país de Bolivia. Les hemos invitado a venir al país. Hemos propuesto que se realice la visita in loco que teníamos programada ya desde el año pasado, estos primeros meses del año. Ponerle fecha es va a ser resultado de un cambio que tiene la CIDH. En este momento están eligiendo un nuevo presidente y a partir de la designación del nuevo presidente fijaremos una visita in loco al país de los 7 miembros de la comisión. La relatora siempre es bienvenida al país y una precisión en la audiencia que se ha llevado a cabo el día de ayer. Estuvo presente representantes de Michelle Bachelet, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Inclusive en redes sociales se difundió la audiencia. El principio de publicidad y el control y el escrutinio estricto del debido proceso han sido la característica de este proceso desde el momento en el que el Ministerio Público, que es quien decide la aprehensión y la conducción a la ciudad de La Paz de la señora Áñez, y la decisión posterior de la juez Santa Cruz, en nuestro criterio tienen un desarrollo y una línea de continuidad respetuosa del debido proceso. Nosotros somos los principales interesados en que este proceso y todos los que se lleven adelante en el país respeten ese debido proceso. No queremos repetir la experiencia de Sánchez de Lozada, que hasta el día de hoy no ha rendido cuentas a la justicia. En el caso presente, el cumplimiento escrupuloso del debido proceso nos va a garantizar la posibilidad de extraditar a personas que deben rendirle cuentas al pueblo boliviano y a la justicia, como Arturo Murillo o Fernando López y otras personas que ya no están en el país. Creo que es interés común respetar el debido proceso y vamos a ser celosos y escrupulosos en el cumplimiento del debido proceso en todos los momentos de este caso, que está en el inicio. Está en el momento inicial y seguramente esta calificación provisional, que es el elemento que no conocen o que no han precisado los organismos internacionales, va a ir desarrollándose. La exdiputada Lidia Patti en diciembre del año pasado ha planteado una denuncia penal por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, pero debemos entender que esa es una calificación provisional sobre los hechos que se están investigando. Esto va a poder variar a lo largo de la etapa preparatoria que ha iniciado ahora, que va a durar 4 meses a 6 meses, y en la cual todos están invitados a participar y todos deben participar para aclarar y generar una convicción al país de justicia. Ya ha ido a declarar Teresa Morales en su condición de ex autoridad de Estado y seguramente vendrán a declarar Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Víctor Borda y una serie de personas que conocen los hechos en primera persona, que han visto, que han escuchado, y de la misma manera el Estado garantiza que todos los demás actores puedan participar, puedan ser escuchados y pueda entenderse que solamente en el ámbito de la justicia se definen los conflictos y los hechos que tienen diferentes visiones e interpretaciones. Todos tienen derecho a ser escuchados, reitero, en el marco de un debido proceso, y esa es la convocatoria que realizamos, que se realice en el marco del principio de objetividad e independencia de la justicia. Es una investigación que inicia y que debe concluir dándole certezas de rectitud y certidumbre al pueblo boliviano. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Iván Lima. Estamos ya en contacto también con Cecilia Bellido desde Santa Cruz. Cecilia, adelante. Muchas gracias, ministro Lima, muy buenas noches.
Los, en este caso, detenidos argumentan que ellos nunca recibieron notificación alguna con relación al proceso que ha derivado en su detención. ¿Esto es normal en un proceso ordinario, que no se notifique a las partes acusadas? Lo contrario, lo que garantiza nuestra Constitución y la aplicación del artículo 226 es que siempre se deba escuchar a los imputados. En este caso ya son imputados, se ha presentado una ampliación de imputación formal por el Ministerio Público y esa debe ser la regla. La regla es que escuchemos, la regla es que la justicia y el Ministerio Público notifique y ante la evidencia o la presencia de riesgos graves, como es el peligro de fuga o la obstaculización del proceso, pueda tomar decisiones bajo control jurisdiccional. Eso es muy importante destacar. El Ministerio Público no actúa solo. En este caso, ha habido decisiones del Ministerio Público que siempre han tenido control de un juez de garantías constitucionales. El juez que ha estado a cargo de la audiencia de detención ha conocido el proceso desde que le informan del inicio de la investigación hasta que se dicta la audiencia de medidas cautelares con la detención preventiva, y va a continuar conociendo en esa calidad de contralor de garantías constitucionales todos los hechos que se han producido. Es importante responder a su consulta. Hay momentos en los cuales en un proceso penal existe un grave riesgo de fuga, peligro de obstaculización. Yo le consulto dónde está el señor Yelko Núñez, dónde se encuentran las 11 personas que han sido objeto de la ampliación de investigación por parte del Ministerio Público. No sabemos, en este momento son prófugos de la justicia. El Ministerio Público ha tomado una decisión que le ha explicado, que la ha justificado en un comunicado publicado el día de hoy por la tarde, y me parece que es una decisión apegada a derecho. Lo que ha ocurrido es que existían riesgos procesales, el Ministerio Público ha tomado una decisión, la defensa de la señora Áñez ha presentado sus argumentos. Justamente el día de ayer, una de las decisiones que se ha tomado tiene que ver con el aspecto que usted señala. Los argumentos que ha utilizado la defensa de la señora Áñez son los que usted ahora me consulta y que ya han sido evaluados por la juez, que los ha rechazado. Sin embargo, como estamos en un debido proceso, la señora Áñez ha apelado esa decisión. Actualmente las dos apelaciones, tanto de la manera en la que es citada y aprendida como también en cuanto a la medida cautelar impuesta, son objeto de apelación, están en la Sala Penal Primera y la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y esto es un debido proceso que se le ha negado muchas veces a los bolivianos, pero que en este caso se está cumpliendo escrupulosamente. El derecho a la revisión de la decisión de la juez Santa Cruz el día de ayer está en este momento en curso de trámite, y esperamos y exhortamos a que se tomen decisiones en el nivel de apelación lo más pronto posible. Esto es lo que le va a dar certidumbre y garantía al pueblo boliviano que se está actuando apegados a la ley y al debido proceso. Doctor Lima, ¿qué opina de la declaración hoy emitida de manera pública por la Organización de Estados Americanos? No sé si la tenemos, por favor, para poder compartirla, donde además de solicitar, como ellos decían, el debido proceso, solicita la liberación de la expresidenta y de los dos exministros. Sí, le voy contestando varios de los puntos que se señalan. Señalan su preocupación por la situación del señor Doria Medina en su momento. Hay que decirle al país que el Ministerio Público ha sobreseído al señor Doria Medina. El fiscal general ha determinado el sobreseimiento del mismo en el caso Focas. Señala su preocupación por Carlos Mesa y Tuto Quiroga, y habría que informarle al señor Almagro que en ese caso ambos expresidentes, el expresidente Evo Morales les ha otorgado amnistía. Tuto Quiroga se ha acogido a esa amnistía que ahora cuestiona para el resto de los bolivianos. Él ha sido amnistiado y se ha acogido plenamente a la amnistía. Hay que entender en el comunicado de Almagro que la situación que él plantea es de injerencia. Es lo que él denuncia. Él denuncia que no hay democracia y que debe aplicarse la Carta Democrática. Y él está descartando a todo el Poder Judicial de Bolivia. Está diciendo que los más de 1.100 jueces bolivianos no tienen ninguna condición de garantizarle al país justicia. Y está pidiendo que una comisión internacional pueda venir a evaluar todos los casos de corrupción que ha habido en el último gobierno del expresidente Morales y en el gobierno de Yanine Áñez. Está queriendo que el Ministerio Público se vaya de vacaciones, que venga una comisión de personas que no conocemos quiénes serán, que probablemente sean como los auditores que nos mandó para conflictuar el país, para decir si ha habido corrupción o no en el país. Eso es una grave afectación a la soberanía, a la Constitución, y es intolerable.
Plantea el señor Almagro también que llevemos los casos bolivianos ante el Tribunal Penal Internacional, los casos de violaciones de derechos humanos. Se olvida el señor Almagro, o probablemente no lo conoce, que ya el procurador de la señora Áñez ha llevado estos casos ante la Corte Penal Internacional, ustedes lo conocen, pero él está trasnochado, está pensando en una realidad que no conoce y por eso comete estos errores. El último pedido que alega de libertad inmediata lo está dirigiendo al gobierno de Bolivia, debería haberse dirigido a la juez de garantías, debería haberse dirigido al Ministerio Público y no así con tanto carácter abstracto a todo el gobierno nacional. Nosotros no podemos tomar los pedidos de él y mucho menos considerarlos, porque sí nosotros somos respetuosos de la independencia de la justicia, de la objetividad del Ministerio Público. No se deciden los casos, no se deciden los procesos por declaraciones o por amenazas o afirmaciones del señor Almagro. Esto debe definirse en los tribunales. Hay el recurso de apelación, está en curso, luego viene la posibilidad incluso de presentar acciones constitucionales y eso lo va a definir el órgano judicial de Bolivia. El Poder Ejecutivo no puede interferir en las labores de otros poderes del Estado como pretende señalar o indicar en un profundo desconocimiento del derecho boliviano el señor Almagro. Nuestra posición es firme. El señor Almagro ha sido parte de una construcción, de una teoría de fraude que nunca ha existido. Lo voy a manifestar siempre. Muéstreme una sola acta falsificada y vamos a poder analizar la posibilidad de que existiera esa afirmación del señor Almagro. Ya 9 fiscales en 9 departamentos han determinado el sobreseimiento de todos los tribunales departamentales electorales, porque no han encontrado una sola prueba que pueda meritar la existencia de responsabilidad penal. En el país no ha existido un fraude y lo ha constatado y determinado el Ministerio Público y la Justicia. Por lo tanto, las afirmaciones del señor Almagro o pretender volver al país con una auditoría o con un proceso de decisión violando la soberanía del Estado no son propias de un organismo y una entidad que respete la soberanía de los estados. El gobierno boliviano está comprometido con la justicia, con su independencia y no va a acoger de ninguna manera afirmaciones tan alejadas de la realidad del señor Almagro. ¿Y cuál es el criterio entonces, ministro, que se tiene sacando de esta ecuación a la OEA, de los pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Human Rights Watch, Derechos Humanos Internacionales? Una invitación, le invitamos al señor Vivanco, invitamos a la Unión Europea. Les debo recordar que hemos firmado recientemente un acuerdo con la Unión Europea para mejorar la administración de justicia en el país. Estamos trabajando con el embajador para que la justicia mejore, para ser proactivos y creativos en soluciones inmediatas. Es un compromiso que tenemos con ellos de seguir trabajando y definitivamente el alto comisionado y Alan García, que la representa a Michelle Bachelet en el país, ha estado presente en la audiencia. Las puertas están abiertas. Nosotros exigimos y pedimos el escrutinio público responsable. El tema de Almagro lo debemos diferenciar del resto de los voceros y de las personas que han opinado el día de hoy. Almagro es un actor político y si hubiera justicia y si pudiéramos enjuiciarlo y traerlo al país a que rinda cuentas por la gravedad de las afirmaciones y de la irresponsabilidad de su informe, lo haríamos. Estamos evaluando como gobierno iniciar acciones legales en contra del secretario general Almagro. Ya lo ha hecho Adolfo Pérez Esquivel, lo han hecho las Madres de Plaza de Mayo. Tiene denuncias ante el sistema de Naciones Unidas, ante el sistema universal, y si es necesario evaluar, analizar y continuar acciones legales contra el señor Almagro, lo vamos a hacer, porque pensamos que la OEA y Almagro, en el caso boliviano de la auditoría electoral, han actuado con profunda irresponsabilidad y con una visión política de destruir un proceso democrático y han llevado a lo que nosotros consideramos ha sido un golpe de Estado. Han legitimado un discurso moral que estaba equivocado y que no tiene bases en hechos, que no tiene bases en pruebas, que no tiene base en actas y que no tiene base en evidencias. Y eso no es propio, no es adecuado y no está en el marco del acuerdo que firmó Bolivia con la OEA. El gobierno boliviano entonces está pensando en enjuiciar al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ministro, esta es una posición gubernamental y ¿por qué? Me explico con esta pregunta. Porque hasta el momento no se ha conocido públicamente el criterio que tiene sobre estos últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país del presidente Luis Arce. ¿Usted ha conversado con él? ¿Le ha planteado los mismos criterios que usted nos está planteando o es una posición del ministro de Justicia? Todas las posiciones que expresan los ministros de Estado se consultan con el señor presidente.
todas las posiciones se discuten dentro del ámbito de la responsabilidad. Nosotros hablamos en nombre del presidente y definitivamente el Gobierno Nacional y el canciller, el ministro de Justicia y el canciller hemos estado conversando con las diferentes entidades y autoridades porque es nuestra responsabilidad señalar un curso de acción y un camino del Gobierno Nacional. Los ministros conversamos y damos la posición del presidente y del órgano ejecutivo. Sí. Ministro, en las últimas horas usted ha anunciado juicios de responsabilidades también contra la expresidenta Yanine Áñez. Estos juicios los ha anunciado en el marco, obviamente, de ella como presidenta constitucional del país. Sí, no como presidenta constitucional, sino como presidenta de facto, como presidenta fruto de un golpe de Estado. Sin embargo, van a ser, en el juicio que le sigue Marcelo Quiroga, García Mesa, todas las personas que han investido el carácter de presidente, dado su origen democrático, su origen producto de un golpe de Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, deben ser enjuiciadas por las funciones que han ejercido ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y por ese motivo, el día de hoy, justamente por la mañana de hoy, se han presentado 4 proposiciones acusatorias ante la Fiscalía General del Estado por graves hechos de corrupción que tienen que ver con el crédito del FMI, que le ha causado un daño de más de $30 millones a nuestro país, por la concesión irregular de Fundempresa por 15 años sin que exista ningún criterio, licitación o argumento jurídico que lo permita, por el manejo que ha tenido en la pandemia, por la grave afectación a derechos ciudadanos, por manifestarse, por criticar, por cuestionar sus políticas y por haber restringido el derecho de acceso a su país de los bolivianos que vivían en Chile. Estos elementos, estos 4 juicios de responsabilidades en este momento están en consideración del fiscal general del Estado, el cual debiera remitirlos ante el Tribunal Supremo, quien a su vez los va a remitir a la Asamblea Legislativa, instancia que deberá autorizar el inicio de juicio por 2/3 de votos. Si la Asamblea no autoriza el inicio de esos juicios por esas materias que les señalo, por 2/3 de votos, los casos quedarían archivados y no se podría seguir adelante un juicio en esas materias y en esas temáticas específicas sobre las cuales hemos presentado proposiciones acusatorias el día de hoy. Tengo 2 consultas más para cerrar, ministro Lima. Una tiene que ver con muchas consultas que se realiza a la población, probablemente después de los acontecimientos de este fin de semana. Tiene que ver con la sentencia constitucional que en su momento, ante los acontecimientos del 2019, respaldaban en ese instante o en ese momento la sucesión constitucional. ¿Cuál es la explicación jurídica desde el Ministerio de Justicia que usted nos puede dar de esta sentencia constitucional que se emitió luego de los acontecimientos ocurridos en el 2019? Y si dentro de este proceso hay otras personas que están en carácter, digamos, de denunciados y que serán citados a declarar o que la policía actuará contra ellos. Sí, mira, Cecilia, no existe ninguna sentencia constitucional. Lo que ha existido es un comunicado realizado por parte del Tribunal Constitucional. Un comunicado no es sentencia, no es declaración ni resolución, no tiene efecto vinculante y debo decirte que esa situación ha sido objeto de proceso. La Asamblea Legislativa ha seguido un proceso de naturaleza penal contra Petronilo Flores en su condición de expresidente del Tribunal Constitucional por ese comunicado, no sentencia que señalas. Y lo que ha determinado la Asamblea Legislativa, y eso tiene carácter de cosa juzgada ya, es que no ha existido ninguna comunicación ni aval a las acciones realizadas por Yanine Áñez. No ha habido ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional y esto ha quedado claramente establecido en el proceso que se ha seguido contra el expresidente Petronilo Flores, que además lo ha aclarado. Él ha dicho que ese comunicado no tiene ningún efecto ni fuerza vinculante. Esa es la situación que tenemos que ver en el país. Las decisiones de la justicia, en este caso de la Asamblea Legislativa, han sido tramitadas oportunamente y ese comunicado, que no reviste carácter de sentencia, no tiene ninguna fuerza vinculante sobre la situación que estamos analizando. El segundo punto que señalas es muy importante destacar y analizar. El día de hoy y desde ayer están corriendo rumores de que existen listas, de que existe una persecución, de que se va a perseguir y acusar a cualquier ciudadano que se le ocurra al órgano ejecutivo, y esto no es verdad.
Debemos negar enfáticamente que exista la posibilidad siquiera de listas o de persecuciones a los ciudadanos del país. Todos tienen que estar convencidos de que este gobierno busca la independencia de la justicia, busca el principio de objetividad del Ministerio Público, y de ninguna manera podríamos tomar la actitud de Arturo Murillo, que era fiscal, juez, policía y que dictaba las sentencias antes de que los jueces conocieran los hechos que se estaban juzgando. Este no es un gobierno que está basado en el 4% de apoyo popular, es un gobierno que tiene el 55% del apoyo de la gente y le ha propuesto un horizonte al país de reforma y transformación de la justicia. Estamos camino a los 200 años y en estos 5 años queremos hacer una reforma a la justicia, lo hemos hablado con ustedes muchas veces, en unidad, en consenso. La única posibilidad de reformar la justicia es entre todos los bolivianos y jamás, por ningún motivo, aplicaríamos las reglas de una dictadura. Una dictadura es la que hace listas, es la que persigue sin pruebas, es la que acusa sin tener bases legales. Lo que me consultas como denuncias a otros ciudadanos está en manos del Ministerio Público, y en conocimiento y revisión del expediente entendemos que van a ser convocados como testigos todos los actores posibles, todos los actores que tienen que participar y concurrir, pero no así como imputados o como parte del proceso. Yo creo que es importante que Luis Fernando Camacho dé su palabra, lo mismo que Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, todos debieran concurrir a brindarle al Ministerio Público los elementos en calidad de testigos, debo aclarar y precisar con firmeza, para que entienda el país y entienda el Ministerio Público y la Justicia lo que ha ocurrido en esos hechos, y podamos tener en el marco de un debido proceso una decisión del Ministerio Público que decida o no acusar en este caso a los diferentes actores que hubieran participado en los hechos que están siendo objeto de investigación. Bien, ministro, para finalizar, ¿cuál es el concepto que tiene el gobierno? Que acaba de decir. Sí. Perdón, Juan Carlos, dice en calidad de testigos, o sea, usted ha mencionado una serie de personas, entre ellos Luis Fernando Camacho, en calidad de testigos, no de imputados. Mira, lo que dice nuestro Código de Procedimiento Penal es que la aportación de información a un hecho tan relevante como el que se está investigando debe ser en primer lugar en calidad de testigos. Si las personas y el Ministerio Público considera que existen indicios de responsabilidad, podrá variar esa condición, pero lo que vemos como gobierno es que en este caso lo primero que se debe hacer con estas personas, con todas las personas que no han sido en este momento partícipes directos con los hechos irregulares y que no existe prueba plena de su participación en los delitos, es de concurrir como testigos. Creo que esa debería ser la conducta y el debido proceso que marque lo que sigue en este proceso. Bien, le decía, ministro, para finalizar, hablando de estos actores, Luis Fernando Camacho, dicho sea de paso, gobernador electo de Santa Cruz y otros, hoy ha habido concentraciones masivas en diferentes regiones del país. ¿Cuál es el concepto que tiene el gobierno sobre estas movilizaciones, estas concentraciones y sus conclusiones? ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? El respeto al derecho a la protesta social que se les ha negado a los bolivianos. En un régimen constitucional, los bolivianos tienen derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros como autoridades atender estos pedidos, estos reclamos, analizarlos y dar respuestas oportunas y pertinentes lo más pronto posible. Estamos evaluando los pronunciamientos que se han dado el día de hoy, y tenga la seguridad del pueblo boliviano y el país que tenemos una atención directa y permanente a todos los pedidos, no solamente de las reuniones y cabildos, sino de todos los bolivianos en todos los niveles, en las redes sociales y en todo momento. Un gobierno democrático tiene que escuchar a su pueblo y tiene que estar en sintonía de lo que siente y de lo que le pide. Lo que nos pide el país en el Alto, en Sacaba, en Sencata, en Montero, es justicia. Y es lo que han manifestado los ciudadanos que han salido a las calles. Todos queremos justicia, pero queremos que esa justicia sea independiente, imparcial, y que no dependa de ninguna característica ni visión política. La justicia debe estar alejada de estos debates que vamos a tener muchas veces entre los políticos. La justicia, para que nos dé la tranquilidad y la seguridad a los bolivianos de tener confrontación, de tener debate, tiene que estar caracterizada por ese principio de independencia que ha reclamado el vicepresidente en el discurso de toma de posesión y ha confirmado siempre el presidente Arce. El ministro de Justicia, en seguimiento y acompañando las palabras del presidente y vicepresidente, le garantiza a todos los bolivianos que estamos tomando atención de todas sus expresiones y afirmaciones, y vamos a garantizarles a todos el escrupuloso cumplimiento del debido proceso. Bien, gracias, ministro Iván Lima, por los minutos que nos ha brindado acá en Que No Me Pierda. Que tenga buenas noches.
Saludos, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Justicia, Iván Lima, que nos ha acompañado en Que No Me Pierda también para escuchar la palabra del gobierno, la palabra del oficialismo, la palabra oficial también, obviamente, ante los acontecimientos ocurridos. Continuamos, querido Juan Carlos, continuamos con más nosotros en Que No Me Pierda, tanto en La Paz, Santa Cruz, como en el resto del país.